Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 35 al 51. 35, Juan 1, 35 al 51. Capítulo 1, versos del 35 al 51. Leemos la palabra del Señor. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: "¿Qué buscáis?". Y ellos le dijeron: "Rabí", que traducido quiere decir maestro, "¿dónde te hospedas?". Él les dijo: "Venid y veréis". Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas", que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: "Sígueme". Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José". Y Natanael le dijo: "¿Puede algo bueno salir de Nazaret?". Felipe le dijo: "Ven y ve". Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: "He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño". Natanael le dijo: "¿Cómo es que me conoces?". Jesús le respondió y le dijo: "Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi". Natanael le respondió: "Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Respondió Jesús y le dijo: "Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás". Y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Oremos. Señor y Padre Celestial, cuán maravilloso es poder compartir y escuchar tu palabra. Te pido que puedas permitir que nuestros corazones estén atentos a la predicación y que, oh Dios, mi mente y mi lengua pecaminosa no tengan nada que ver aquí, sino que tu Espíritu Santo pueda guiarme y pueda abrir nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, en algunos domingos anteriores hemos estado viendo desde Juan del versículo 19 en adelante, que es donde aparece Juan el Bautista. Y veíamos que de los versículos 19 al 28 prácticamente es Juan el Bautista dando testimonio de Cristo, anunciando al Salvador, mostrando que su predicación no era de él mismo, sino que era apuntar a Cristo. Luego de los versículos 29 al 34 encontramos a Juan todavía predicando y diciendo: Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entendiendo por qué necesitábamos un Cordero que quitara el pecado del mundo. Recordando que mundo no se refiere ahí a totalidad, sino, se refiere a totalidad, no a decir en el sentido que todo el mundo o cada persona es salva, sino que toda persona, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, será salva según el designio del Señor. Entonces a veces esa parte se quiere utilizar mal diciendo: no, todo el mundo será salvo. No, eso no es lo que se refiere ahí. Ahora llegamos a esta parte, estos versículos del 31 al 51. Y lo primero que vemos es nuevamente a Juan. En la sección del 35 al 40 nuevamente lo vemos que está con dos de sus discípulos y dice que ve pasar a Jesús. Y dice: y aquí el Cordero de Dios. Y en ese momento recordamos, ya hay un antecedente de haber estado predicando. No era la primera vez que lo decía. Es la segunda vez que aparece registrado y quizás no fue la segunda vez que lo predicó. Es la segunda que está anotado aquí. Pero él estaba predicando desde antes y él estaba anunciando la necesidad de un Salvador a causa del pecado. Entonces, cuando él está aquí con sus discípulos, después de haber bautizado a Jesús, dice:
he aquí el Cordero de Dios. Muchas veces los predicadores, los pastores, o cuando alguien está compartiendo el evangelio, tiende a tener frustración. Uy, este cabeza dura, le estoy predicando constantemente. Le estoy diciendo a cada rato que necesita a Cristo. Pero es hasta este momento que Juan ve fruto en su predicación. Después de haberlo estado diciendo en muchas ocasiones, después de haber bautizado a Jesús, en donde seguramente estos dos discípulos estuvieron en el evento, no siguieron a Jesús en esa ocasión, sino que hasta en otro momento. Entonces Juan el Bautista no estaba frustrado, o quizás sí, no lo sabemos, no nos dice, pero él continuó predicando. Y finalmente vemos que hay dos de sus discípulos que dicen, ok Juan, gracias por todo este tiempo que nos has estado predicando, mostrando el evangelio, mostrándonos la necesidad de un Salvador, la necesidad de arrepentimiento. Pero bueno, has estado apuntando a aquel, así que vamos para allá. Y siguieron a Jesús. Y no vemos en ningún momento a Juan molesto por perder discípulos. Ya vino Jesús y mi mega iglesia ya estaba creciendo, ¿y ahora qué? Se tienen que ir otros. Y eso no debería ser, o mejor dicho, esa debería ser la actitud de un pastor. Conozco de iglesias que cuando tienen 500, 600 miembros dicen, ok, hay 70 u 80 que son de tal zona de la ciudad, plantemos otra iglesia allá para que hayan personas que puedan llegar allá. Y hay otros pastores que se puedan levantar. Y no hay molestia en sus corazones. Porque no desean la iglesia más grande del país. Desean mostrar a Cristo, la necesidad de Cristo en cada persona. Nuestro deseo es que en algún momento eso pueda suceder con esta iglesia. Que sigamos creciendo para en alguna ocasión plantar 1, 2, 3 más iglesias. Y así vemos a Juan que se va. Y vemos que los discípulos siguen a Jesús. Y Jesús les dice, ¿qué buscáis? Y ellos, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde te hospedas? Jesús le dijo, vengan, los voy a llevar. Dice que era la hora 10:00, ya estaba por caer el sol. Recordemos que se cuenta desde la hora 1, desde las 6 de la mañana en adelante. Entonces ya estaba por caer el sol y allá seguro que no habían taxis, no podían llamar a un camello por alguna aplicación, sino que había que recorrer grandes distancias. Y es probable que estas personas vivieran un poco retirados de donde estaba Jesús, así que pasaron con él ahí la noche. Ahora imaginen lo que puede ser para estas dos personas que eran bien instruidas, que Juan se había preocupado por instruirles y mostrarles la necesidad de Cristo. Pasar tiempo con Jesús. De pronto, empezar a estar con el Verbo encarnado, recibiendo la predicación directa. ¿Qué mejor seminario? ¿Qué mejor discipulado? Y ahí estuvieron ellos. Y esto debió haber causado algo en sus vidas. Esto debió, sin duda, haber afectado todo lo que sucedía en ellos. Entonces aquí nos lleva a un principio. Que el encontrarnos con Jesús debe cambiar nuestras vidas. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos, si nosotros nos hacemos llamar creyentes del Señor Dios Todopoderoso, único Dios, nuestras vidas deben de transformarse. Nuestras vidas, si bien es cierto, van a estar luchando con el pecado hasta el último día de esta vida aquí, tiene que ir transformándose progresivamente. El deleite que yo encontraba en tanto pecado, debo ir dejándolo. Y cuando caigo en ese pecado,
debo de sentir un dolor horrible y los terrores del infierno a mis pies. Y estos hombres fueron transformados por la predicación de la palabra. Si la predicación de la palabra cada día aquí no está transformando nuestras vidas, tenemos un problema. Y debemos ir ante el Señor y pedir que nuestro corazón no siga endureciéndose. Que nuestro corazón pueda hacerse de carne. De modo que nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra forma de pensar reflejen a Cristo. No solo consiste en sentarse ahí y escuchar, sino que en ser transformado con lo que escucha. Así como estos hombres que fueron a Cristo. ¿Y cómo los afectó? Luego vemos a Andrés, dice en el 40, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés, uno de estos dos, pasó tiempo con Juan, pasó tiempo con Jesús. Y no sabemos cuánto transcurrió o cuántos días y noches estuvo platicando con Jesucristo. Pero llega un momento en donde la transformación de su corazón le hace entender que debe de compartir las buenas nuevas de salvación con los demás. Y se acerca a los que tienen más próximos, a su hermano Pedro, su hermano Simón en ese momento. ¿Qué sucede? Este hombre, al ser transformado, él entendía que debía compartir esas buenas nuevas de salvación con aquellos que amaba, con aquellos que él deseaba que también gozaran de esa salvación. Y cuando el evangelio, cuando el encontrarnos con Jesús ha transformado nuestras vidas, debe haber un anhelo fuerte. Debe haber un anhelo por ir hacia los demás y compartir el evangelio. Incluso cuando esto signifique llegar a ser empequeñecido, como le sucedió a Juan y como le sucedió a Andrés. Andrés no se volvió parte del círculo íntimo de Jesús, pero su hermano sí. Y a veces va a suceder que alguien viene y lleva a otro el evangelio, y el que llevó el evangelio va a pasar en el anonimato. Se conocerá solamente en la eternidad. Y el otro va a ser un instrumento del Señor. Y eso no tiene que importar, eso está bien. Eso está bien. Yo creo que he compartido en otras ocasiones que Richard Baxter, un pastor del siglo XVII, muy conocido, escribió un libro, El Pastor Renovado. Este hombre, muy famoso, es muy famoso. Y leer su libro habla de toda la labor pastoral que se tiene que hacer. E influyó generaciones. Y él dijo, toda mi labor pastoral ha sido hecha o facilitada por el pastor que estuvo antes de que yo llegara. De lo cual no sabemos casi nada. Y va a llegar a suceder que muchos creyentes van a estar en el anonimato. Que de esas mujeres que han sido parte de la reforma protestante, que estuvieron con sus esposos mientras estos predicaban y ellas sosteniendo el hogar y estar pendiente cuando este hombre venía, de muy pocas conocemos sus nombres. De muy pocas sabemos. Pero hay una corona para cada una de ellas. Que de estos hombres que acompañaban a los grandes predicadores de antaño y les servían y les ayudaban y andaban escondiéndolos
porque los mataban. No sabemos los nombres de muchos, pero hay una recompensa para ellos. Así que el momento de ser transformados por el Evangelio, de ser transformados por ese encuentro con Jesús, lo que debe haber es un fuego, un deseo para ir y compartir, aunque eso signifique que no seamos conocidos por los demás, sino que aquellos que podamos mostrar el Evangelio y que el Señor los salve, tal vez sean conocidos en muchos años, y eso está bien. Puede ser que nuestros hijos incluso tengan un gran renombre y nosotros nada. Pero tenemos que ser fieles en compartir el Evangelio a aquellos que amamos, a aquellos que deseamos que puedan conocer del Señor. Así fue lo que sucedió con Andrés. Así que otro principio que vemos aquí es que el conocer a Jesús y ser transformado por Él nos debe de llevar a predicar a Cristo a los demás sin importar la recompensa que podamos tener o no tener en esta tierra. Seguimos en el texto y vemos del versículo 43 al 45. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe, le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Viene Jesús y ahora nos encontramos con Felipe. Sígueme. Pero vemos algunas otras cosas ahí. Felipe era de la misma ciudad de Andrés y Pedro. No vemos en qué momento o cuánto tiempo después de que Pedro fuese llevado a donde Jesús, es que el Señor hace el llamamiento a Felipe. Pero podría ser, y por eso hay que prestar atención a los detalles de lo que hay acá. Yo no descartaría que Andrés y Pedro tuvieran conversaciones profundas con Felipe. Eran de la misma ciudad. Y si lo menciono es porque quizás se conocían. Y luego el 45, cuando Felipe va donde Natanael le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Las conversaciones entre Pedro, Andrés y Felipe, yo me las imagino muy profundas. Personas conocedoras de la palabra del Señor, de todo lo que anunciaban la ley y los profetas, y hablando y hablando, y preparando ese terreno para cuando a Jesucristo le hace el llamamiento a Felipe. No menospreciemos esas conversaciones que tenemos con otros, con un compañero de trabajo, con el vecino ahí, que siempre pregunta, oíme, pero ¿y la Biblia dice esto? No, sí, pero es de esta forma, esta forma. Ok, en el almuerzo vení, fíjate que yo escuché un pastor que dijo esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia realmente? Esas conversaciones así, informales, cortitas, con personas cercanas, con amigos, pueden estar siendo la forma como el Señor está preparando el camino. Como esa gota de agua que por su constancia puede quebrar la piedra. Esa puede ser la forma en la que el Señor está preparando hasta que le dice a aquel, sígueme. Y sin darnos cuenta, hemos sido parte de la obra de redención en la vida de alguien. No menospreciemos esas conversaciones cortas. No les huyamos. Incluso cuando nos hagan preguntas muy complicadas, muy elevadas, está bien decirle a alguien, me agarraste en curva. Voy a investigar, voy a preguntarle a alguien o voy a leer y te digo luego. Está bien hacerlo. Lo que está mal es empezar a inventar y aquí y allá. Así que no huyamos de esas conversaciones. Y a veces suele pasarnos que el antipático del lugar con el que nadie quiere estar y que esa persona tampoco le interesan a los demás, por alguna razón se acerca a nosotros. Recibamos al antipático. No tengamos miedo a que nos pongan una etiqueta. Si se lleva con el antipático, es antipático.
No, propiciamos eso. La semana pasada yo conversaba con alguien y decían, nosotros vivíamos en cierto lugar, un buen lugar, y por distintas situaciones tuvimos que tomar una decisión para movernos a otro lado, que es como de aquí a acá, pasar así. Y me decía este hombre, pero mi esposa ahora, como nunca antes, puede predicar el evangelio a las vecinas, porque donde vivíamos antes, ni soñar que pasara un vendedor de tomates o algo, pero aquí pasa y todas las vecinas salen a comprar y ahí empiezan a intercambiar, a platicar y hablan del evangelio. No menospreciemos un momento de ir a la pulpería. Esas ocasiones donde está aquel desorden de los niños en la calle jugando los vecinos y bueno, platiquemos algo. Eso puede haber sucedido con Felipe, platicó con Andrés y Pedro. No menospreciemos esos momentos. Luego vemos del versículo 45, lo retomamos hasta el 50. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Y aquí vemos a Felipe, que va entonces a predicarle a Natanael, alegre. Uy, yo vi cuando Andrés fue y le predicó a Pedro y cómo Pedro llegó, incluso antes se llamaba Simón, pero ahora se llama Pedro. Fue tanto el impacto que tuvo con el Señor que cambió su nombre. No, yo tengo que compartir esto que he recibido. Y voy a ir de Natanael y le voy a predicar y le dice, ¿y vos qué te pasa? Algo bueno puede salir de allá. Y a veces podemos llegar animados, porque dice de Natanael, Jesucristo dijo, un verdadero israelita en quien no hay engaño. No era una persona conocida por actuar de maneras inmorales. Un verdadero israelita significaba que se esforzaba por guardar la ley. Y podría ser el terreno perfecto. Uy, no, cuando yo le hablo a él o a ella, escucha la palabra. Y sí, me dice que ha leído la Biblia. Y a veces dice que ve a aquel pastor, oh, que ha leído aquel libro interesante. Necesitaba a Cristo. ¿Qué te pasa? No ocupo de nadie. Nos puede llegar a suceder así. Ir, boom. ¿Y cómo responder? ¿Cómo responder cuando tal vez estamos viendo que la familia de los demás, que los demás aman, están convirtiéndose al Señor y están entendiendo la necesidad de Cristo, pero aquí nosotros vamos, al padre, a la madre, hermanos, tienen una vida correcta, pero no quieren nada con el Señor. Y otros incluso tienen una vida inmoral abiertamente, homosexualismo, adulterio, fornicación, robo, corrupción, abuso. ¿Cómo responder? Pues Felipe le dice, ven y ve. Vení y mira. Echa un ojo. No hay frustración en él. No comienza a discutir y decirle, pero vos, Natanael, que has conocido la escritura desde antes, no entendés, cabeza dura, que este es Cristo al quien estamos esperando. ¿Qué te pasa? Él espera y confía en el Señor.
¿Cuántas veces no se dan esas conversaciones difíciles con personas que amamos? Con personas que deseamos que puedan entender la necesidad de Cristo. Se van a seguir dando. Seguro ya se han dado. Y se van a seguir dando en un hijo, un nieto, hermano, amigo. La Biblia dice que hay amigos más unidos que un hermano, un amigo, una amiga. Y en lugar de frustración y molestia, debemos actuar como Felipe, confiar en el Señor y decir ven y ven. Confiar en la misericordia grande del Señor. Felipe no desmaya, sigue insistiendo. Finalmente Natanael va. Natanael va y se encuentra con Jesús. Va y es expuesto su corazón ante Jesús. ¿Y qué dice él? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Su corazón es transformado. Vamos a tener momentos en donde vamos a sufrir por ver la vida pecaminosa de los que amamos. Pero confiemos en el Señor, porque lo que salva no somos nosotros ni nuestros argumentos. Lo que salva es Jesucristo revelado en la palabra. Y llegará un momento donde podremos ver y confiar en la salvación de aquellos que amamos. Simplemente confiar y estar tranquilos. Y no iniciar una cacería de brujas. Mostrar en nuestra vida qué es Cristo, quién es Cristo. Mostrar las verdades del Evangelio cuando hablamos con alguien, dejando claro que no estamos de acuerdo en la conducta pecaminosa que puedan tener. Pero mostrando y diciendo, ven y ve. Y confiando que algún día van a decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que en esta sección tomamos un principio que es que no importa lo duro de un corazón, cuando Jesús pone sus ojos en él, no tiene forma de escapar. Y esa debe ser una confianza y una esperanza para todos. Y terminamos el capítulo 1 con el versículo 51 y dice, y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta expresión en verdad, que en la Reina Valera van a encontrarlo de cierto, tiene su origen en el verbo amam, que es sostener, que es soporte o nutrición. Y otras palabras que usamos en el español que tienen la misma raíz son arquitecto, fiel, feo, fidelidad, fuerte, confiar, confirmación, columna, verdad. Y si vemos todo esto, lo que nos da es certeza. Entonces cuando Jesús lo dice es, ok, lo que les voy a decir es así. Crean lo que es así. ¿Y qué es lo que dice? Os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús está nuevamente mostrando que Él es la confirmación de toda la Escritura. Porque esto, si recordamos, le sucedió a Jacob, que dormido, él tuvo una visión en donde habían ángeles subiendo y bajando de una escalera, en donde algunos teólogos dicen que la palabra no es escalera, sino escalinata. Y ellos hacen un argumento fuerte sobre eso, porque dicen escalinata se refería a un templo, a estar subiendo hasta la cúspide de un templo, donde está lo más alto y excelso. Entonces, Cristo está diciendo a este hombre y a todos los que estaban con él, que conocían el Antiguo Testamento y que cuando escucharon esto, ellos fue, wow, esto no lo pasó a Jacob. Lo que Cristo está diciendo es que lo que vio Jacob era un preámbulo de él. Cristo
está en el centro de la Escritura. Y la Escritura apunta a Cristo. Cuando dice el Hijo del Hombre, hace referencia a las profecías o a lo que veía Daniel, hablando de esta persona divina que él veía. Y lo que está es confirmando su naturaleza divina, confirmando que Él es Dios. Cristo, y este es el principio de esta parte, Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas, es la esperanza única para el mundo. Así que vemos a unos hombres predicando. Y vemos desde mitad del capítulo 1 a Juan el Bautista predicando a Cristo, apuntando a Cristo, dando testimonio de Cristo. Y luego vemos a Felipe, a Andrés. Y cómo luego lo entienden Simón, Pedro y Natanael, que es Cristo la razón de ser y la única forma de salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Prediquemos a Cristo. ¿Qué nos deja esto? Pongámonos, cuando estemos recibiendo la predicación de la palabra del Señor, así como estos dos primeros discípulos, que uno era Andrés, al escuchar la predicación de Juan, pongámonos bajo la autoridad de la palabra. No vengamos solo a escuchar y ver cómo se hincha nuestro intelecto, que sea transformada nuestra vida. Que vayamos y como hacen las vacas que están masticando y masticando y masticando, que lo que escuchemos lo mastiquemos, hasta que sea realidad en nosotros. Al exponernos a la palabra debemos ser transformados. Si llevamos años en el Evangelio, si hemos leído no sé cuántas veces la Biblia de inicio a fin, si hemos escuchado predicaciones por YouTube, por Facebook, aquí donde sea, pero no estamos siendo transformados, hay un problema. Si no estamos aborreciendo el pecado, hay un problema. Vayamos al Señor y expongamos esa necesidad de ser transformados a través de la predicación que recibimos de su palabra. Y al ser transformados debemos compartir las buenas nuevas con otros. Y cuando compartamos las buenas nuevas vamos a encontrar de todo. A Pedro, que va. A Felipe, que es convencido después de argumentos y va. O a Natanael, que es duro al inicio y dice, no te creo. Pero no importa cuál sea la actitud de las personas que amamos. Descansemos en algo, hermanos. En la confianza que Cristo ha puesto los ojos en aquellos que amamos. No importa que estén viviendo en fornicación, en adulterio, en homosexualismo, en abuso de las drogas, del alcohol, en robo, en delincuencia. Pues los ojos del Señor no les permitirán escapar de Él. Y tengamos paz en eso. Nuestro corazón se duele cuando vemos cómo viven aquellos que amamos. Pero que Cristo sea nuestra esperanza. Que lo veamos a Él y a ángeles subiendo y bajando, sirviéndole. Y Él entronizado en lo más alto. No dejemos de ver a Cristo, todo sobre Él, para Él y en Él. Oremos. Señor, sin duda que todos necesitamos de las buenas nuevas de salvación. Es necesario que podamos conocer a Cristo, pues nuestra vida, nuestro corazón es pecaminoso hasta la saciedad y más allá. Estamos aquí porque hemos conocido tu misericordia, porque tu gracia nos ha alcanzado. Ayúdanos, oh Dios,
a que podamos esforzarnos para compartir las buenas nuevas con otros. Y que no nos frustremos cuando haya una respuesta negativa o cuando veamos que no cambian sus vidas y que reciben una y otra vez la amonestación por sus pecados, pero siguen igual. No permita que nos frustremos porque tú eres quien salva y no nosotros. Permítenos confiar en que tu Espíritu Santo está utilizando cada conversación, cada mensajito, cada expresión, cada actitud nuestra, para que Cristo haga ese llamado de salvación a estas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.